a tocar ahora, a diferencia de los anteriores temas, las anteriores clases, vamos a tocar ahora, voy a presentar. Acá. Okay. Bien, ahora sí, sí presento pantalla. Parece que no puedo presentar, no puedo abrir mi cámara por aquí en este momento. Ya. ¿Me confirman que están observando, por favor? Todavía No se ve, doctora. no se ve, doctora. Todavía, ¿no? A ver, ya. Entonces, nuevamente, a ver. ¿Ahora sí? Sí, profesora. Ya. Les estaba comentando, tengo dos computadoras ahorita, pero como ya acá tenía todo, en esta tablet tenía todo, prefiero usarla. Bien, tengan ustedes muy buenos días. Decía que este es un capítulo un poquito denso, con amplia información, pero quisiera que nos ubicáramos, ¿no? Estamos tocando desde hace varios días, tanto en teoría como en práctica, a los bacilos gram negativos. Hemos ahora recientemente trabajado en la práctica también bacilos gram negativos, eh, no fermentadores, no fermentadores. Pero hoy vamos a tocar bacilos gram negativos fermentadores, ¿ya? No obstante, además de fermentadores, oxidasa positivos, ¿ya? Para ubicarnos en el plano de lo que venimos haciendo. Ya ustedes han hecho la prueba de la oxidasa, una prueba sencilla. Y también cuando hablamos de fermentación, a la mente se les viene varios medios que tienen carbohidratos para poder discernir si fermentan o no fermentan. Entonces, ahí nos estamos ubicando. Lo anterior que hemos visto son aquellos que son no fermentadores recientemente, ¿no? Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa
por ejemplo, Acinetobacter baumannii. Sin embargo, hay una diferencia en ellos respecto a la oxidasa. Entonces, ahora vamos a ver bacilos gram negativos igualmente, pero fermentadores y oxidasa positivos. Tenemos tres especies importantes, ¿ya? Especies hay muchas, pero para propósitos del curso vamos a tratar las tres primeras que están leyendo allí. Una de ellas, Vibrio cholera, Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori, y son especies muy mencionadas. Inclusive la primera ha sido también objeto de una pandemia, que ustedes probablemente no la tengan presente, pero quienes hemos afrontado en esa oportunidad vimos situaciones muy penosas, así como las que ustedes tienen en mente con la última pandemia. También en esa época se perdieron muchas vidas. Ahora vamos a justamente a tocar a ese microorganismo responsable, el agente causal, perdón, fue Vibrio cholera. Y terminaremos con bacilos gram positivos, o sea que ya hacemos un corte y vamos a pasar a los gram positivos y van a seguir tratando a ellos en la siguiente clase. Pero nosotros solamente vamos a ver a los gram positivos no esporulados. El otro día hemos estado hablando de formadores de esporas, ¿no? Y que tienen aplicaciones. Bueno, ahora vamos a ver gram positivos, bacilos también, gram positivos no esporulados. Y veremos dos especies, con énfasis en la primera, Listeria monocytogenes y Lactobacillus sp, que vamos a tocarlo también probablemente en práctica. Entonces, esto es para ubicarnos en el contexto de lo que hoy día vamos a tratar, ¿no? Y no marearnos, no perdernos con tanta nomenclatura, porque es abundante realmente. Pero nosotros estamos viendo especies muy específicas, van a la redundancia, y que tienen importancia clínica. Como profesionales de la salud, ustedes tienen que dar atención a esas especies importantes y en nuestro medio también, porque son causantes de enfermedades que hasta el día de hoy se dan. Bien, entonces aquí estamos poniendo bacilos gram negativo a los vibrios, pero en particular a Vibrio cholera, Campylobacter, en particular Campylobacter jejuni, Helicobacter también, Helicobacter pylori, y bueno, lo hemos puesto arriba, pero no corresponde acá, es abajo, Listeria monocytogenes y Lactobacillus, entre los bacilos gram positivos. Entonces veremos estos dos grupos. Entonces, ¿qué microorganismos de gram negativos y gram positivos podemos revisar aún? Los que acabamos de mencionar, ¿no? Entre los gram negativos tenemos a Vibrio, tenemos Campylobacter y tenemos a Helicobacter, tan conocido Helicobacter y tan relacionado inclusive al cáncer gástrico, ¿ya? Y entre los gram positivos, Listeria monocytogenes y Lactobacillus. Entonces, aquí, un poquito también nuevamente para poder ubicarnos, estamos mencionando entre los gram negativos a estos tres géneros, Vibrio, Campylobacter y Helicobacter, como géneros, ¿ya? La escritura sí es importante que ustedes la tengan presente, porque cuando ustedes den examen, cuando ustedes den pasos escritos, la escritura hay que respetarla, ¿ya? Hay especies tanto en Vibrio, hay varias especies, pero le vamos a dar atención al Vibrio cholera. También en Campylobacter hay varias, pero le vamos a dar atención a Campylobacter jejuni y Helicobacter, en particular Helicobacter pylori, ¿ya? A estas se les llama también, ¿saben cómo? Epsilon proteobacterias. Tienen esa nomenclatura y por eso aquí la figurita al costado, esta E de Epsilon proteobacterias, y están agrupando aquellos bacilos gram negativos que tienen forma asemejando a una espiral, también que son microaerófilos. Todas esas expresiones ustedes las conocen porque tiene que ver con la tensión de oxígeno, ¿recuerdan? Microaerófilas
porque requieren pequeñas cantidades de oxígeno y su hábitat está relacionado al tracto digestivo de animales e incluso de seres humanos. Entonces, se van a asociar y ahí está el común denominador de todo este grupo de bacterias, de agentes causales de enfermedades, se van a relacionar a enfermedades de origen alimentario, ¿no? Y vamos a ir sumando cuántas pueden ser, ¿no? Por eso cuando estamos ante un caso clínico, realmente necesitamos experticia, ¿no? Y esa experticia muchas veces viene de los galenos, de los médicos, que han visto mucha casuística y ellos se llevan de examinar al paciente, de los resultados de los análisis que se hayan hecho, pero más que nada de cómo evalúan a un paciente, cómo evalúan en el momento, ¿no? Les viene a la mente todos los casos que ellos han tratado y pueden decidir, pueden dirimir frente a qué se encuentran. Porque como estamos viendo, acá tenemos hasta 3 especies relacionadas a enfermedades a nivel del tracto digestivo, pero hay muchas más. Entonces, dentro de este cúmulo de posibles agentes causales, ¿cómo saber frente a qué nos encontramos? Entonces, he ahí que la experticia y el conocimiento ayudan mucho. Entonces, para dar inicio a esta revisión, aquí tenemos una tablita, digamos así, que nos permite ubicarnos, ¿no? De lo que hemos estado hablando, ¿no? Estamos con los gram negativos, estamos dirigiéndonos a los bacilos. Ahorita estamos tocando a aquellos que son bacilos propiamente dichos. Hemos estado revisándolos hasta la semana anterior y entre ellos tenemos a los de los que fermentan lactosa, ¿no? Y de manera rápida, por ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella enterobacter, y un poco más lenta la fermentación Citrobacter y Serratia. Bueno, eso recordando a los bacilos fermentadores. Bueno, y también tienen una reacción de la oxidasa que acabamos de ver, que es aplicable para pseudomonas. Acá hay otras especies más, ¿no? Eso es lo que se corresponde a los bacilos. Pero hoy día estamos viendo a unos que se les llama Epsilon protobacterias, que tienen una particularidad en su morfología. Son como bacilos curvos, ¿no? Son a manera de un epsilon, una letra así curvada, ¿no? Entonces también se está utilizando a la prueba de la oxidasa y precisamente estos que son este tipo de bacilos son oxidasa positivos, ¿no? Estábamos mencionando que el reactivo que se utiliza para la reacción de la citocromo oxidasa, para decirlo en impresión larga, es el NN-dimetil para difenilen amino, o fenilendiamino también dicho. Entonces tenemos aquí a estos 3 representantes que hemos mencionado al inicio, Campylobacter jejuni, y miren la formita que también la asocian a alas de gaviota, así también. Cuando uno ve esos pequeños dibujitos en los cuadros, ve como unas alas de gaviota con una hendidura central. Aquí también quieren representarla así. Campylobacter jejuni, Vibrio cólera y Helicobacter pylori, ¿no? Tienen esta forma. De ellos vamos a hablar hoy día, de estos gram negativos, que son oxidasa positiva. Entonces, aquí estamos haciendo un resumen en general, ¿no? Y con énfasis en que cuando hablamos que estos son, vamos a regresar aquí en el título del capítulo, son fermentadores, a la mente nos vienen varios medios, ¿no? Por ejemplo, el TSI, el agar hierro triple azúcar. Además también enzimas como la que acabamos de ver, la oxidasa, pero también hay otra enzima, la ureasa.
y además probar si tienen capacidad pues, de fermentar o no lactosa. Bien, entonces empecemos por el primero, ¿ya? El primero, que es Vibrio. Ya nos ubicamos en qué especies vamos a revisar el día de hoy. Y estén atentos porque al final voy a tomar unas preguntitas, ¿ya? Ya lo tengo todo previsto y tenemos también unos videitos que van a ser como un resumen, un par de videitos tenemos. Entonces estos vibrios son muy frecuentes en las aguas de superficie en todo el mundo. Entonces por eso es que en la época del cólera, ¿no? se recomendaba, era una pandemia, se recomendaba no consumir pescado crudo. Nosotros estamos acostumbrados a comer el ceviche, pero en esa época era algo que no se debía hacer por la pandemia. Bueno, son bacilos aerobios curvos móviles que tienen un flagelo polar y hay dos serogrupos y hay que recordar esto. El Vibrio cólera 01 u O1 y el Vibrio cólera O139, que producen ambos el cólera en el ser humano, ¿no? Porque también hay especies animales. Mientras que otros vibrios pueden ser causa de una sepsis o enteritis. Aquí nos están presentando precisamente a estos vibrios con estos serogrupos O1 o O139, responsable del cólera epidémico y pandémico. A este le vamos a dar atención ahora, al Vibrio cólera. Son especies, por supuesto, de importancia médica. Y entonces aquí estamos hablando de la morfología. El tamaño de esta coma, ¿no? Esta coma, este bacilo curvo, levemente curviado, de una micra por 2 a 4 micras. Bien, entonces es característica esta forma de coma, la presencia de un flagelo y el hecho de que forman colonias convexas, lisas y redondas, pero opacas y granulosas. Y a 37 grados centígrados pueden crecer en muchos medios. Hay un medio específico para poder identificar y tiene un crecimiento favorable. Es cuyas siglas son TCBS, que derivan de tiosulfato citrato bilisacarosa. Ya, TCBS es el medio característico y específico selectivo para Vibrio cólera, ¿no? Y las colonias nos hacen rememorar, ¿saben? Aquí ustedes acaban de ver las colonias de Pseudomonas aeruginosa. Estas no son fluorescentes, pero son francamente amarillas, ¿ya? Francamente amarillas. Entonces, se observan así amarillas y hay mucho contraste sobre un fondo de color verde oscuro, porque el agar es verde oscuro, y sobresalen las colonias amarillas. Nuevamente, oxidasa positivos, a diferencia de otras gram negativas, ¿no? La otra característica es que crecen a un pH muy alto, el pH alcalino, ¿no? Entonces, no olvidamos el medio. Aquí está ya una fotografía de este tipo de medio. Entonces es bien contrastante y característico, ¿no? Vamos a hablar de sus antígenos. Tiene un antígeno H, que es el antígeno flagelar, termolábil, y los anticuerpos frente a este antígeno también son antígenos contra el antígeno H. También tienen lipopolisacáridos. Claro, porque estamos hablando de bacterias gram negativas, ¿no? Y el otro día mencionábamos que hay características muy diferenciadas para las gram negativas versus las gram positivas. Una de ellas es la membrana externa. Y dentro de la membrana externa, los lipopolisacáridos. Entonces, estos tienen también lipopolisacárido O, que le confiere una especificidad serológica. Hay 139 grupos de antígenos O. Miren cuántos. Y estas cepas del Vibrio cólera del grupo O1 y del grupo O139 son las responsables de cólera, ¿ya? Entonces, aquí está haciendo las fotografías para ese medio TCBS. Entonces, hay nuevamente ese antígeno del serogrupo
O1, el vibrio cólera, tiene además determinantes que permiten tipificarlo, ¿no? Entonces, aquí también vemos otra fotografía, este es otro medio, es TCBS, pero es un medio con más tiempo, que no, y además que no es no O1 y no O139, a diferencia del anterior. Hay serotipos. Los serotipos se denominan Ogawa, Inaba e Icojima. Y se han definido después de los 3 serotipos 2 biotipos de vibrio cólera epidémico, el biotipo clásico y el biotipo el TOR, así se llama, ¿no? Este último es productor de una hemolicina. Entonces, lista glóbulos rojos, eso es lo que hacen las hemolicinas. Y miren, ya viene a nuestra memoria las pruebas que ustedes han revisado antes. La prueba de Bojes-Proskauer, esta da positivo. Y también, frente a un antibiótico, a la polinicidina B, ustedes ya han visto, no han visto antibióticos propiamente dichos, pero sí han visto químicos, han visto desinfectantes, han visto antisépticos. La misma técnica se utiliza para evaluar antibióticos. Es decir, una placa sembrada en su totalidad, el agar, el agar en donde se siembra con hisopos o con espátula de Vygalski y se observa un crecimiento como un césped, ¿no? Total. Pero ahí se colocan discos embebidos en antibióticos y precisamente uno es la polinicidina B. Y estos antibióticos, frente a estos, esta bacteria es resistente. Entonces no se forma algo. También hay otras técnicas para tipificar a vibrio cólera, pero ahora estamos dando énfasis a este medio TCBS. Entonces, el vibrio cólera O139 es muy similar al vibrio cólera de O1, biotipo el TOR, ¿no? Pero el O139 no produce el lipopolisacárido O1, ni tiene todos esos genes para elaborar el antígeno. Bien, nuevamente otra foto del SBS, son diferentes formas de tomar las fotografías, y eso también nos hace pensar que cuando ustedes toman fotografías de sus placas, tienen que lograr la mejor posición, el mejor ángulo y la mejor luz y el mejor contraste, ¿no? Algo más que tenemos que mencionar, decíamos que produce el vibrio cólera una enterotoxina termolábil, es un alto peso molecular, y también el gangliósido GM1 actúa como un receptor mucoso para la subunidad B. Hay algo más, la subunidad A1 genera mayores concentraciones de AMP-citril, un mediador, y da por resultado una hipersecreción prolongada de agua y electrolitos. Y esto explica una característica del cólera, que es que la persona cuando está infectada y el microorganismo ha hecho mella en esa persona, lo que se observa es una diarrea muy semejante al agua de arroz. Y a la persona entra en un completo estado de deshidratación. Y como leen aquí, incluso de 20 a 30 litros por día, ¿no? Muchos decían en aquella época que habían podido conocer a determinadas personas que habían contraído el cólera, cómo serían cuando envejezcan, porque la persona se deshidrata tanto que toda su piel, por la pérdida de electrolitos, toda su piel se arruga totalmente. Y vemos a la persona totalmente envejecida, ¿no? Eso pasaba por la pérdida enorme de líquidos, ¿no? Entonces, una deshidratación, un shock, acidosis y muerte. Y las personas fallecían, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo temible aquella oportunidad que ocurrió esta pandemia. Entonces, con este microorganismo, ¿no? Este vibrio cólera es patógeno solo para el ser humano, ¿no? Una persona con acidez gástrica normal tiene que ingerir para infectarse 10 a la 10 o más vibrio cólera, cuando el vehículo es por medio del agua.
porque son susceptibles al ácido y nosotros tenemos ácido clorhídrico en nuestro estómago. Entonces, pero si la persona se contamina comiendo un alimento que está contaminado, se infecta comiendo un alimento que está contaminado, la carga con la que tiene que infectarse tiene que ser de 10 al cuadrado a 10 a la cuarta microorganismos por la capacidad amortiguadora del alimento. Entonces, todo fármaco o trastorno que disminuya la acidez vuelve a la persona más susceptible a la infección por Vibrio cólera. Aquí hay una figura que nos quiere mostrar la forma en que Vibrio cólera también puede, estando en las aguas superficiales y aguas marinas, ¿no? Estando ahí en contacto con el fitoplasma, también puede formar biofilms, ¿no? Lo cual permite que se proteja y esté permanentemente allí, y por eso que las especies que viven en el mar se contaminan con este tipo de microorganismos, y haciendo uso de especies marinas en la alimentación, es así que el ser humano puede a su vez también infectarse. Entonces, luego cuando estas son consumidas, llegan pues a las microbiosidades del sistema gastrointestinal, y ahí es donde empieza o puede dar lugar a la infección. Aquí al final, vivir en la matriz, ensamblaje y control de biopelículas de Vibrio cólera, esos biofilms son las biopelículas donde está acumulado el crecimiento posible que hace una protección para el propio microorganismo. Se tienen una comunicación, este crecimiento colectivo, me refiero a este crecimiento colectivo, que les hace que se protejan y se comunican por el quórum sensing, ¿no? Hace que estas bacterias formen biopelículas como una suerte de supervivencia y persistencia. Estas biopelículas con superficies bióticas y abióticas están formando agregados, ¿no? Superpuestos celulares, encapsulándose dentro de una matriz que ellos mismos producen. Entonces, este Vibrio cólera se ha estudiado como un organismo modelo para la formación de biopelículas en patógenos ambientales, ¿no? En este caso, cuerpos de agua, en mares o lagos, ya que pasa gran parte de su ciclo vital fuera del ser humano en el medio acuático. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ahí vemos la fotografía, ¿no? Es un periodo de incubación de 1 a 4 días, está en función del inóculo que se ingiere. Entonces, por eso a veces escuchamos que algunas personas pueden enfermar antes que otras. Las náuseas, el vómito, aquí está las heces semejantes a agua de arroz, inclusive es tanta la pérdida de agua que ya la persona ya no evacúa ya ni siquiera nada de alimento, ya es agua, o inclusive moco, ¿no? Células epiteliales y un gran número de vidrio. Entonces hay pérdida de electrolitos. La tasa de mortalidad cuando no hay tratamiento es del 25 al 50%. Tuvieron una gran cantidad de muertes. Entonces, si es que hay una epidemia, como el caso que enfrentamos, el tratamiento es sabido y por eso es que hay que tomar acción, ¿no? Es la reposición de líquidos y electrolitos, es importantísima para contrarrestar la deshidratación grave, la hiponatremia, ¿no? Y hay algunos antimicrobianos que son eficaces, como las tetraciclinas, también por vía oral, que pueden contrarrestar la emisión de las heces en el cólera y abreviar ese periodo de excreción de los virus. Cierto es que ha habido también resistencia. Aquí también tenemos este otro esquema que nos está mencionando, esto ya es para Campylobacter. Entonces aquí tenemos el primer video. Si bien es cierto, me van a decir si ustedes pueden escuchar, y si no, lo presento de otra forma, ¿ya? Ya, vamos
a presentarlos. Voy a salir de acá para presentarlo como España de Puebla. Ahora sí pueden ver. Me dicen si pueden ver. Sí, sí, a ver. Sí, doctora. Ya. Observan, ¿no? Sí, doctora, usted observa. Ven. Así lo curvo, ya ven ustedes cómo a veces lo semejan a una ala de gaviota, ¿no? Por la forma. En este género se producen enfermedades diarreicas, también nuevamente a nivel del tracto digestivo, generalizadas y están entre las causas más difundidas de infección a nivel mundial. Aquí también se presentan casos, ¿no? Y inclusive, como vamos a ver, hay una marcada, como se dice siempre, pero en este caso de este microorganismo, un marcado énfasis en el pacientes inmunodeprimidos, tanto niños,
personas embarazadas, adultos mayores, ¿no? Bien, entonces, hay estas infecciones que pueden dar a partir de animales domésticos. También hay una familia, la familia Campylobacteriaceae, aunque se ha ido modificando también en el tiempo. Entre las especies que se han reclasificado también como Campylobacter, antes también en el género Helicobacter, ahora es el Campylobacter jejuni, y es el microorganismo prototipo del grupo y es causante de diarrea en el cerebro. Entonces, aquí lo que observamos, ¿no?, es unas fotografías que están en un medio selectivo para Campylobacter, y esos medios tienen varios antibióticos incorporados. Además, en la segunda fotografía tenemos la tensión Gram y se ve pues esa forma tan en particular de este microorganismo. Y aquí es en la C, es una microscopía de Garrido, ¿no?, que se ve en 3D, donde las células corresponden precisamente a Campylobacter y el tamaño promedio de 0,4 por 2. Entonces, esa morfología particular de coma oeste, mejor dicho, como alas de gaviota, característico también son móviles, así como en el caso anterior, con un flagelo y no formadores de esporas, ¿no? El cultivo para el aislamiento es muy importante, permite identificar a Campylobacter jejuni de otros Campylobacter, y los medios selectivos también necesitan una atmósfera con oxígeno. Si recordarán al inicio dijimos que estos microorganismos son microaerófilos, inclusive con un añadido de CO2 al 10%. Y también está señalándose la característica morfológica del tipo de ala de gaviota. Entonces, esa atmósfera de incubación que requiere CO2 incluso, hace que se utilicen unas jarras de anaerobiosis, ¿no? Y esto permite, estas jarras herméticamente selladas, permiten incorporar a través del uso de reactivos que se activan antes de cerrar la jarra para proponer este ambiente que permita dar esas características para el crecimiento de las colonias. La temperatura debe ser de 42 grados centígrados para que en vida favorezca el crecimiento de Campylobacter jejuni y impide el crecimiento de otras especies. Además, el medio para este caso, el anterior era el medio TCDS para Vibrio pollen, pero en este caso el medio es Skirrow, ¿sí?, que como decíamos antes, incluye vancomicina, incluye antibióticos, incluye polimixina B y incluye trimethoprim. Esto es para poder inhibir el crecimiento de otros microorganismos, pero ante estos antibióticos, este Campylobacter jejuni es resistente. Por lo tanto, es importante añadir antibióticos para que no se vea invadido por otros microorganismos. Son colonias incoloras o grises, ¿no?, en este medio, y pueden ser acuosas, difusas, redondas, convexas. Ambos tipos de colonias, ¿no?, que pueden aparecer en la misma placa de ¿cuáles son las características? Pues que son oxidasa positivos, catalasa positivos, ¿no? Cuando hablamos de la prueba de la catalasa, tiene que venir a la mente de ustedes una prueba que es muy sencilla de hacer, donde se coge un fragmento de una colonia, se viene a laminar por objetos y se añade previamente una gotita de peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando uno agrega un fragmento de una colonia con una asa de polenaro, va a observar la formación de burbujas, ¿sí? Entonces, esa es la evidencia de catalasa. No oxida ni fermenta carbohidratos, que hay reducción de nitratos a nitritos, producción de hidrógeno sulfurado, y bueno,
a otros antibióticos pueden ser sensibles. Tiene lipopolisacárido con actividad endotóxica y también se ha presentado toxinas extracelulares hepáticas y enterotóxicas. Ahí también hay una figura que nos hace ver que este microorganismo con esta forma de ala de gaviota, que se llama, es causante de este tipo de patología que otra vez afecta el sistema gastrointestinal. Entonces también el medio estímulo, ¿no?, inicia toda esta manifestación clínica con dolor abdominal tipo cólico, diarrea. También puede ser incluso sanguinolenta microscópicamente. Hay todo un malestar general, cefalea, hasta fiebre incluso, ¿no? Entonces, en pacientes que son sanos y que de improviso se infectaron, se contaminaron, ¿no?, por algún alimento contaminado, la enfermedad puede remitir porque la persona tiene sus defensas en buen estado. Aunque puede continuar un breve tiempo, puede luego remitir. Entonces, en base a que también la administración, si es que se perdura la administración de antibióticos, aquí se está mencionando un macróleo como la eritromicina. Y el tratamiento abrevia la duración de la eliminación de las bacterias en el cuerpo. Casi todos los casos, en pacientes que han sido sanos, no en pacientes inmunodeprimidos, que ya hemos mencionado los grupos vulnerables. En los pacientes que han sido sanos, se puede resolver sin tratamiento antimicrobiano. Entonces, ¿cuál va a ser la muestra? También es diarreica. Podrían haber otro tipo de muestras que se detectan en otros momentos, pero cuando hay brotes epidémicos es las heces. El protis de las heces con tensión gran podría mostrar los bacilos físicos en forma de ala de gaviota, lo cual también sería un buen indicador. Y también estos mismos podrían verse en microscopía electrónica, lo cual es menos usual, ¿no? Y aquí están algunas de las fotomicrografías en el microscopio de transmisión. Esta es otra fotomicrografía también, en microscopio de transmisión, pero con un colorante. Y aquí lo que estamos viendo, aparte de la epidemiología, es que se parece a otras infecciones diarreicas, ¿no?, agudas, muy semejante a Shigella, por ejemplo, ¿no?, que ustedes van a examinar. La fuente de infección, alimentos, pero a diferencia del caso anterior del vibrio, ¿no?, que son especies marinas, aquí es por leche, pollo mal cocido. Eso es bien interesante, ¿no? Aquí estamos hablando de aves, ¿ya? Aves. O el contacto con animales infectados en seres humanos es discreto. Y esto nos hace pensar, ¿saben?, que también hay en algunos lugares donde las palomas abundan, en los parques, por ejemplo, o en las zonas altas de los edificios. Y las palomas dejan sus excretas, incluso esto se hace masivo. Y entonces por eso es que a veces hay que dar muerte a este tipo de animalitos, porque pueden ser fuente de contaminación. Y de hecho han habido muchos casos. Los brotes se originan de una fuente común, por ejemplo, leche no pasteurizada, y se requieren medidas de control de salubridad pública. Aquí estamos con algunos de los mecanismos de virulencia de este microorganismo, ¿sí? Y este es un artículo del cual se ha tomado ello, y entonces la quimiotaxis facilitada por vía de tipo transductor, las proteínas características responsables de la quimiotaxis hacen que este Campylobacter jejuni pueda migrar hacia otros entornos favorables y seguir colonizando, ¿sí? Entonces también es responsable de biopelículas, como en el caso de vibrio cólera. Entonces hay muchas, la adhesión, ¿no?, a las microvellosidades gastrointestinales, la quimiotaxis,
son pues también factores de virulencia que permiten que este microorganismo se afinque y que pueda causar esta infección. Hasta aquí hemos llegado con la segunda especie, que es Campylobacter jejuni. Y si puso su nombre, hay que tener presente que tiene que ver con su morfología, ¿no? El Campylobacter tiene que ver con la morfología de un bacilo, ¿no? De un bacilo curvo. Y jejuni es por donde se aloja el yeyuno, ¿no? Pues la nomenclatura tiene que ver con las características del microorganismo. Llegamos a la tercera especie, ¿ya? Que es el Helicobacter pylori, pero tan conocido y motivo de relación a la gastritis en un primer momento, pero en posterior instancia también asociado al cáncer gástrico, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando las personas mencionan que tienen gastritis recurrente y son sometidas a una endoscopía, se le llama también endoscopía alta, ¿no? Se le introduce un dispositivo, la persona tiene que ser sedada, tiene que ser preparada también previamente para este tipo de examen, y se introduce un dispositivo para hacer una examinación de toda esta vía, desde el esófago hasta el estómago, ¿no? Y es observado toda esta vía gástrica y es muy frecuente el hallazgo de Helicobacter. Y entonces es tomada las muestras y es muy frecuente que esté asociada a gastritis con la presencia de Helicobacter pylori. Esto es algo que es un análisis de rutina y una, digamos, frecuencia alta de hallazgo de Helicobacter pylori. Entonces, este bacilogramo negativo en forma de espiral también, otra vez vemos la morfología, se relaciona con gastritis del antro, úlceras duodenales, pépticas y úlceras gástricas y carcinoma gástrico. Recordar esto. Otras especies de este mismo género Helicobacter infectan la mucosa gástrica, pero no son tan frecuentes como esta especie Helicobacter pylori. Entonces, entre estos microorganismos típicos, el que nos interesa ahora, el responsable de la gastritis crónica y de las úlceras duodenales, tiene múltiples flagelos, ¿sí? En un polo y es móvil. Entonces, aquí, esta fotografía es más bien una ilustración creada en forma tridimensional, ¿sí? A partir de otras fotografías. En el cultivo se utiliza un cultivo que puede limitarse por el tratamiento previo. Hay que tener certeza de la toma de muestras, ¿sí? La contaminación con otras bacterias de la mucosa y otros factores, porque hay una microbiota, ¿sí? Característica del estómago. Entonces el Helicobacter pylori se multiplica por un lapso de 3 a 6 días, incubándose a 37 grados centígrados en un medio microaerofílico, que hemos visto que son las características de los microorganismos que estamos revisando hoy. Al encontrarse como un hábitat, el ambiente gastrointestinal, es lógico entender que no son bacilos aerobios, sino más bien microaerófilos, ¿no? Igual que Campylobacter jejuni que acabamos de ver. También en medio también es el estilo como vancomicina, polymicina B y penetropina, y medios de chocolate. El chocolate se llama así porque es un medio, es un agar que tiene sangre en su composición y que ha sido sometido a temperatura alrededor de los 60 grados. Y por eso la nomenclatura chocolate, porque ya no se torna como un agar sangre, que sí hay medios que se llama agar sangre,
y el color es rojo, el rojo sangre, pero el agar chocolate es más bien un tono como el chocolate, es decir, que es una sangre oscurecida, ¿no? Y es porque ha sido elevada la temperatura para que en esas condiciones pueda favorecer el crecimiento de este microorganismo. Entonces, este es un corte, ¿no? Histológico, donde se aprecian estos microorganismos en gran cantidad, principal causa de gastritis crónica y cáncer gástrico, ¿no? Como dice ahí. Entonces, en el cultivo, por ejemplo, hay que usar antibióticos como vancomicina, ácido melúdico, fosfoteresina. Las colonias son translúcidas y también el diámetro de 1 a 2 milímetros. Nuevamente, sus características propias, una vez que se ha aislado a través de las colonias en plata, son oxidasa positivo y catalasa positivo. Nuevamente es móvil, ¿no? Vemos que tiene caseros en un polo, y aquí estamos introduciendo otra enzima, que es la ureasa. Entonces hay un medio también que se llama agaruria. Entonces es propio en la parte bioquímica, así como reconocemos que hay TCI, que hay IRIA, etcétera. Hay un medio que también se llama no agar TCI, sino agar urea. Y es ahí donde la bioquímica para ese microorganismo es un diapositivo. Entonces, aquí están justamente en los esquemas que está mencionado. Se multiplica a condiciones óptimas a un pH de 6 a 7. Y se destruiría o no se va a multiplicar cuando estamos en la propia luz básica, pues de pH desciende sensiblemente, ¿no? El moco es relativamente impermeable al ácido y tiene una potente capacidad amortiguadora. El pH es bajo aquí, ¿no? En tanto que en el lado epitelial es de casi 7.4, donde se va a favorecer el crecimiento de este microorganismo. Por tanto, se aloja en partes profundas de la mucosa, cerca de la superficie epitelial, a un pH fisiológico, que es el que favorece su crecimiento. Él produce una proteasa que modifica el moco gástrico y va a reducir la capacidad del ácido para difundirse a través del moco. Miremos la morfología y también las características de su motilidad y que le confieren pues esta también violencia que hacen que se pueda apropiar de lo que te lleva. Entonces, el amoníaco se produce por la actividad de la ureasa, puede también dañar directamente a las células. En un corte histológico, no en un examen histológico, que son estas biopsias que se extraen en una endoscopía alta, se caracterizan por una inflamación crónica y activa. Cuando se encuentra una gastritis muy activa, y eso es lo que se mencionan los gastroenterólogos, están muchas veces, en gran porcentaje, asociados a la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, se observan infiltrados de células polimorfonucleares y mononucleares dentro del epitelio y la lámina propia. Digamos, cúmulo de polimorfonucleares es porque la primera línea de defensa de nuestro sistema inmunológico son los macrófagos. Y dentro de estos macrófagos están las células polimorfonucleares, ¿no? Entonces, los monocitos también mononucleares. Entonces, eso es abundante, ¿no? Acuden a la zona donde nuestro organismo detecta la presencia de un agente extraño y entonces se produce todo el fenómeno inflamatorio, porque están reaccionando a nuestra primera barrera de defensa de inmunogénicos. Las vacuolas al interior de las células suelen ser abundantes, es frecuente la destrucción del epitelio y puede inclusive ocurrir una atrofia en su nivel. Es un factor de riesgo, por tanto, todo este trastorno que trae
a nivel del tracto gastrointestinal y la gastritis ostensible que causa son pues un preámbulo muy vinculado a un posterior cáncer gástrico. Por eso se constituye la presencia de este microorganismo y todo el fenómeno inflamatorio que lo ocasiona a un precedente para la ocurrencia del cáncer gástrico. Entonces, cómo se presenta esa infección aguda, ¿no? También con náuseas, con dolor, pero fijémonos que en estas enfermedades ese es el común denominador, ¿no? De ahí que pueden haber muchos agentes causales, estamos viendo nosotros unos cuantos, ¿no? Entonces, estos síntomas agudos, ¿no? Están relacionados con vómitos, fiebre también, pueden persistir hasta una semana y hasta 2 semanas, y la persona se va deteriorando, ¿no? Y una vez que se ha colonizado este microorganismo en este ambiente gástrico, el Helicobacter pylori puede persistir allí por años y tal vez decenios, incluso permanentemente. Por eso es que de afincarse tanto tiempo en todo este epitelio puede ser causante de ocasionar a la larga cáncer gástrico, ¿no? De ahí la necesidad de este tratamiento. El 90% de estos pacientes que presentan el Helicobacter pylori van a acusar úlceras duodenales, y entre el 50 al 80% de los que padecen estas úlceras está infectado por el Helicobacter pylori, que también va a contribuir, como decíamos antes, al carcinoma gástrico y al linfoma. Entonces, precisamente ahí está apuntando la flecha a esta zona sensible, ¿no? Las muestras se pueden usar, como se menciona acá, aprovechando de hacer la endoscopía, ¿no? Lo que acostumbra el gastroenterólogo es a extraer una biopsia, ¿no? Para eso hace filmar al paciente una vez que ya se ha determinado que debe hacerse la biopsia. En la biopsia va a haber sedación, ¿no? Y esto es un análisis invasivo. Hay una preparación previa, necesaria. Y como va a haber sedación, entonces el paciente debe firmar un consentimiento informado, porque va a haber sedación y es invasivo. Entonces, teniendo ese consentimiento informado, cuando el médico ingresa, ¿sí?, con el dispositivo para examinar toda esta zona, que estamos hablando de la endoscopía alta, entonces se pueden muestrear y se toman porciones de tejido, se hace una biopsia para hacer un examen histológico y luego colorear láminas como acabamos de observar, triturar sin solución salina y realizar el cultivo, ¿no?, para poder preparar las láminas histológicas. También se obtiene sangre para determinar qué tipo de anticuerpos hay. Entonces, por los dos mecanismos se hace la investigación. El diagnóstico de la gastritis causada, ¿no?, por el Helicobacter pylori se puede reconfirmar con el estudio histológico, porque ahí se va a apreciar todo ello, ¿no? Es necesario este procedimiento gastroscópico con obtención de biopsia, lo que decíamos antes. Y las tinciones que se hacen a partir de estas muestras son tinciones de Giemsa o tinciones de plata, así también se llaman, son tinciones especiales. Y pueden evidenciar la aparición de microorganismos curvos espirales. Los que hemos visto antes, acá se ve con mayor detenimiento, ¿no? Esto es la aparición de todos estos microorganismos. Entonces ahí se ven los microorganismos curvos espirales. Pero decíamos que también se hace un análisis serológico, porque se han desarrollado varias pruebas para detectar esos anticuerpos séricos específicos contra el Helicobacter pylori, ¿no?
y estas pruebitas son pruebas rápidas para ver el tipo de inmunoglobulina que se detecta ante la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Ahí lo que estamos viendo es el control. Y ahí después, dependiendo de las líneas que aparezcan, vamos a ver la confirmación de inmunoglobulina M o de inmunoglobulina G. Pero en primera instancia es el control. Entonces, decía que se han desarrollado varios tipos de análisis. Esta es una de las pruebas conocidas como pruebas rápidas, de las cuales hemos escuchado hablar mucho también en la época de pandemia. El principio es el mismo, ¿no? La presencia o la reacción antígeno-anticuerpo, porque nuestro sistema inmunológico está preparado para reaccionar y generar este tipo de inmunoglobulinas ante la presencia del antígeno. Entonces, los anticuerpos séricos, o sea, los que están en el suero de la persona, persisten aún cuando se erradique la infección. Y eso pues nos hace recordar la pandemia que tuvimos, ¿no? Porque se decía en un primer momento que esto es cuando ya la infección está pues, digamos, un tiempo permanente, ¿no? Y constituye una buena decisión el uso de pruebas rápidas, porque ya el paciente desarrolló anticuerpos. Pero cuando una infección está siendo recién investigada, recién ensayada, no podemos esperar que el paciente desarrolle anticuerpos, sino que hay que indagar primero al propio microorganismo, al antígeno mismo, ¿no? Sin esperar que el sistema inmunológico reaccione y medir la presencia de las inmunoglobulinas o anticuerpos. Y por eso, si ustedes recuerdan que la discusión, que inclusive llegó al escenario político del no uso de pruebas rápidas, es por eso, porque en determinado momento, cuando ya el tiempo de la ocurrencia de la enfermedad ha transcurrido y el microorganismo es muy conocido, el uso de pruebas rápidas es válido, como en este caso para el Helicobacter pylori, porque ya se conoce el tratamiento, se ha investigado mucho y de lo que se trata es que el paciente ha desarrollado por mucho tiempo esa gastritis y se quiere reconfirmar que se deba a Helicobacter pylori, por supuesto que el sistema inmunológico ya reaccionó y se pueden medir esos anticuerpos. Sin embargo, en la época del cólera no eran asunto de primera prioridad esperar que los pacientes desarrollen ello, sino que los pacientes no se mueran. Y por eso era importante estudiar el antígeno propiamente dicho, ¿no? Y eran las pruebas que denominaban de antígeno, ¿no? Entonces, cada una de estas pruebas tiene un ámbito de aplicación y un momento en el que deben ser utilizados. El Helicobacter pylori ha sido ya muy investigado y está ahora en las condiciones de poder combatir esta infección. Los anticuerpos séricos entonces persisten por esta razón, aunque se erradique a Helicobacter pylori, y por eso se pueden medir todavía, ¿no? Y por tanto es limitado el papel que las pruebas de anticuerpos en el diagnóstico de la infección activa después del tratamiento. ¿Por qué? Porque si se le trató a la persona con antibióticos para Helicobacter pylori y hacemos prueba rápida, el paciente va a seguir presentando anticuerpos, porque el sistema inmunológico tiene memoria y entonces sigue manifestando la presencia de estas inmunoglobulinas. Entonces, no sería para confirmar que la persona ya, digamos, no tiene el microorganismo, no sería, ¿no? Entonces, por eso es que dice acá, es limitado el papel de las pruebas de anticuerpos en el diagnóstico de la infección activa, de la activa, porque inclusive pueden prevalecer las inmunoglobulinas. Entonces surgen también pruebas especiales, las pruebas rápidas para determinar la actividad de la ureasa, ¿no? También tienen una amplia distribución para la identificación presuntiva de Helicobacter pylori en muestras, y el material otra vez de la biopsia se coloca en un medio que contenga urea con un indicador de color. Entonces, esta se añade a la otra batería de pruebas diferenciales, ¿no? Y cada vez que
mencionamos un medio, probablemente esto lo podríamos ver en práctica, es un medio que es muy conocido, el agarurea, y ciertamente la reacción permite liberar amoníaco. Entonces, es posible también su estudio en el laboratorio con este tipo de pruebas. En el tratamiento, ¿no? Tenemos aquí que hay un tratamiento que involucra metronidazol, subsalicilato de bismuto, subcitrato de bismuto, más amoxicilina o tetracyclina por 14 días. Y es factible erradicar la infección por Helicobacter pylori en un alto porcentaje de pacientes. Se requiere también una contrarrestar y favorecer la cicatrización de la úlcera, ¿no? Entonces, por esa razón, se utilizan aquí, perdón, para leer el rotulado dice amoxicilina, 1 gramo, levofloxacina, 500 miligramos, y esomeprazol, y a eso íbamos, inhibidores de la bomba de protones, esomeprazol de 40 miligramos. Entonces es todo un conjunto porque hay que proteger también al paciente. Entonces, estos inhiben directamente el Helicobacter pylori y al parecer son potentes inhibidores de la urea. También es muy eficaz un inhibidor de la bomba de protones más amoxicilina y claritromicina o amoxicilina más metronidazol durante una semana. Entonces, a toda esta batería de antibióticos se le agrega los omeprazoles, ¿no? Para poder ayudar a contrarrestar y favorecer la mucosa de infección. En estas pruebas especiales también, cuando hablamos de la garurea, de la prueba de la ureasa, es porque esta desdobla la urea y el cambio resultante en el pH del medio es un color evidente, un color grosella. También se pueden realizar pruebas in vivo para la actividad de la ureasa. El paciente también se utiliza, también pacientes con urea marcada con carbono 13 y carbono 14, y si estuviera presente este microorganismo, la actividad de la ureasa libera anhídrido carbónico marcado que se puede detectar con el aliento exhalado del paciente. Entonces, este tipo de prueba es otra prueba y se hace, después de esta administración, se hace soplar al paciente, ¿no? La detección del antígeno del Helicobacter pylori en muestras fecales es apropiada como una prueba de curación en los pacientes con infección conocida por el Helicobacter pylori, aquellos que han sido tratados, ¿no? Entonces, se hace todo un seguimiento para saber realmente si este microorganismo ha sido erradicado. Y llegamos al otro microorganismo, al de Listeria, ¿no? Y ahora estamos entrando a los gram positivos. Hasta los anteriores que acabamos de ver son tres microorganismos gram negativos, oxidasa positiva, no fermentadores, los tres que hemos visto, ¿no? Acabamos de mencionar ahorita Helicobacter pylori, antes de eso Campylobacter jejuni y en primera instancia Vibrio coli. Los tres gram negativos y los tres representantes de no fermentador. Pero en este caso vamos a ver a bacilos gram positivos. Uno de ellos, Listeria. Este es un microorganismo que también causa mucha preocupación. Y se ha visto muchos pacientes inmunodeprimidos a los cuales no se encuentra un diagnóstico definido. Y es se le ha examinado al paciente en todos sus fluidos. Cuando hablamos de fluidos, hablamos de orina, sangre, esputo, entonces fluidos que están al alcance de una evaluación, digamos, a priori, ¿no? Se toma muestras de todos los fluidos. Bien,
Si es que no se obtiene resultados, el paciente sigue con toda eh, una descompensación, una fiebre alta, entonces ya se examina otro fluido. Y el otro fluido, ¿cuál es? El otro fluido es líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí sí hay que hacer una extracción, hay que pulsar al paciente a nivel, hay que anestesiarlo y hay que pulsar al paciente a nivel de la columna, ¿no? Para poder ingresar allí con una aguja especial de un calibre mayor, ¿no? Uno puede imaginarse eso y entenderíamos que es doloroso, pero sí lo sedan al paciente. Llega hasta la médula en la columna y tiene que sacar líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Entonces, he ahí que uno de los microorganismos que se buscan cuando los exámenes y la investigación de los médicos no ha dado resultados, un fluido biológico al que se recurre es el de líquido cefalorraquídeo. Y aquí uno de los candidatos a ser agente causal de la infección que le esté acaeciendo al paciente es precisamente listeria y listeria monocítica, ¿no? Entonces, de este microorganismo vamos a hablar, ¿ya? Y aquí entonces ya estamos viendo cuáles serían las posibles muestras, ¿no? A diferencia de los casos anteriores. Existen varias especies del género Listeria. Listeria monocytogenes es importante como causa de un amplio espectro de enfermedades en animales y seres humanos, capaz de crecer y sobrevivir en una amplia gama de condiciones ambientales. Pero miren esta característica, ¿no? Puede resistir temperaturas de 4 grados centígrados. Puede soportar pH bajo y alto contenido de sal. Estamos hablando de cloruro de sodio, o sea que es halófilo, ¿no? Puede superar la preservación de alimentos y las barreras de seguridad. Por tanto, es un microorganismo patógeno importante que también se transmite por alimentos, ¿no? Y aquí también estamos viendo que son bacilos pequeños, bacilos gram positivos ahora también. Este es producto de un hemocultivo. Y si ustedes observan estas células que están viendo de fondo rojito, ¿no? Ahí a un lado, son monocitos, ¿no? Porque tienen un núcleo, ¿no? Son células sanguíneas, ¿no? Entonces, los eritrocitos, acá están eritrocitos, están presentes en el fondo. La listeria está aislada de muestras clínicas, a menudo muestra variación en la longitud y también por lo general en la forma, ¿no? Es característico que tengan un diámetro de 0,4-0,5 micrómetros y una longitud de 0,5 a 2 micrómetros. Entonces, ¿cuáles son esas características morfológicas y su identificación? Y tiene relación con su nombre, ¿ya? Listeria monocytogenes es un bacilo corto, gram positivo, no forma esporas, porque van a ustedes a estudiar después de este capítulo, vendrá otro, de bacilos gram positivos, formadores de esporas, como los bacilos, como los clostridium. Pero estos son un grupo de bacilos gram positivos, no formadores de esporas. Produce también catalasa, tiene una motilidad de extremo a extremo de 22 a 28 grados centígrados y inclusive también a 37 grados centígrados. La motilidad diferencia la listeria de otros microorganismos que son propios de la microbiota normal de la piel. Crece en medios como agar sangre de cordero al 5%. Cuando yo les mencionaba el agar sangre, es esa sangre que se utiliza para preparar el agar sangre. Es un agar base, ya ustedes han visto lo que es el agar base, al que les hemos implementado en prácticas anteriores, grupos, extracto de levadura, etcétera, ¿no? Bueno, acá se usa el agar base porque tenemos que gelificar
y se utiliza sangre, pero no es cualquier sangre, es sangre de cordero al 5%, no es sangre humana, ¿ya? Y en esto, cuando el microorganismo es sembrado en este medio, exhibe la presencia de hemolicina para observar también hemólisis alrededor de las colonias y por debajo de las mismas. Entonces aquí vamos a ver característicamente en el medio agar sangre, de la manera que les comento, que leen ahí que se prepara, van a ver la formación de un halo, pero este no es un halo de inhibición, este es un halo de hemólisis. Alrededor de la colonia se ve un halo y más lejano del halo está el agar francamente rojo. Cuando yo digo francamente es para que se entienda que es color rojo característico del color de la sangre. Pero este color se ve interrumpido por la formación del halo alrededor de la colonia, donde si uno ve al trasluz, ve como que toda esa parte se ve translúcida, digamos así, por el halo. ¿Qué ha pasado? La enzima, la hemolicina, la hemolicina ha actuado sobre los eritrocitos y los ha lisado, ¿no? Entonces se llama hemolicina. Ha alisado a los glóbulos rojos, al lisarlos los ha destruido. Y por eso el color rojo, característico de los glóbulos rojos, ya no se ve alrededor de la célula porque ella libera su hemolicina y causa la hemólisis de los glóbulos rojos. Y se ven más allá en el propio medio, ¿no? Entonces, es algo característico, ¿no? Entonces se ve esa zona característica de hemólisis alrededor de las colonias y por debajo de las células. Ahí están estas fotos, características de la hemólisis, ¿no? Características. Entonces, este microorganismo es un anaerobio facultativo, nuevamente, ¿qué enzimas produce? Catalasa, y también hidroliza la esculina y es móvil. Produce ácido, pero no gas, por la utilización de carbohidratos. La motilidad a una temperatura ambiental y la producción de hemolicina son características primordiales que ayudan a diferenciar Listeria de otras bacterias llamadas corineformes. ¿Cómo son sus antígenos, no? Aquí también adquieren una nomenclatura relacionada a los serotipos, ¿no? Como 1/2A, 1/2B, 4B, y ellos constituyen más del 95% de las cepas de seres humanos, ¿no? Entonces, en estas fotografías, lo que estamos viendo es Listeria en medio de la sangre de oveja, carnero, y medio selectivo para Listeria. Aquí vemos el ciclo infectivo del listerio, ¿ya? El serotipo 4B produce la mayor parte de los brotes epidémicos transmitidos por alimentos. En cuanto a la patogenia en inmunidad, entra en el cuerpo a través del aparato digestivo por alimentos contaminados como quesos o verduras. Tiene varias proteínas de adhesina y precisamente afecta otra vez el sistema inmunológico. Y otra vez, la denominación monocitógena precisamente habla de esa afectación del sistema inmunológico a nivel de los monocitos. Tiene varias proteínas de adhesina que facilitan la fijación de las bacterias a las células hospedadoras que le incrementan su virulencia, ¿no? Tiene una proteína de superficie de la pared celular llamada internalinada que interactúa con la E-caderina, un receptor en las células epiteliales que favorece la fagocitosis hacia las células epiteliales. Entonces ahí se ve el ciclo infectivo de los alimentos, con énfasis en las personas de más vulnerables, ¿no? Inmunodeprimidas, personas de edad avanzada, embarazadas, niños, ¿no? Infantes, y esto tiene que ver mucho pues con el ciclo infectivo y cómo es que puede llegar a los animales y luego esto ser consumido, ¿no? De ahí la preparación de los alimentos debe tener especial cuidado. Entonces, después que ese microorganismo ha sido, la persona ha sido infectada, se forma un fagolisosoma que es activado por el pH bajo para producir una listeriolicina o
y se produce la lisis de la membrana del fagolisosoma y permite que las bacterias escapen y se difundan al citoplasma de la célula epitelial, ¿no? Pues nótese que cuando hablamos de esta infección a nivel del ser humano, estamos hablando de células eucariotas, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de, de todo el sistema inmunológico y de células con todas sus estructuras celulares, ¿no? Entonces, está escapando hacia el citoplasma de la célula epitelial. Los microorganismos proliferan y entonces ahí se viene la actuación de las enzimas, otra proteína de la superficie de la listeria, se efectúa la polimerización de la actina en la célula anfitriona, la que está alojando al microorganismo, lo cual las impulsa hacia la membrana celular, empujando la membrana de la célula hospedadora, una de las colas ha sido infectada, y produce, digamos, una irradiación hacia las otras células, ¿no? Y son inquiridos por las células epiteliales adyacentes, macrófagos y hepatocitos. Luego son liberadas y el ciclo comienza de nuevo, ¿no? Hay un videíto también que quiero que vean ustedes, ¿no? Aquí están todos los síntomas de la infección por listeria, ¿no? Como náuseas, también dolor de cabeza, diarrea, fiebre, incluso convulsiones, ¿no? Todo un trastorno a nivel del paciente, ¿no? Quiero mostrarles esto. Además, hay dos momentos en la listeriosis humana perinatal: el sistema de instauración inicial, cuando el resultado de la infección es en el útero, y una forma diseminada de la enfermedad se caracteriza por septicemia neonatal, lesiones pustulosas y granulomas que contienen el microorganismo en múltiples órganos, ¿no? La distinción puede ocurrir antes o después del parto. De ahí la importancia y el énfasis en personas vulnerables, como personas embarazadas, y también, por supuesto, sucede. Y luego hay un síndrome de inicio tardío que produce la aparición de la meningitis. Y a este punto iba cuando yo les narraba al inicio, que cuando no encuentran en personas que están indagando en una infección y no encuentran la razón de ser, muchas veces puede estar asociada con la aparición posterior de una meningitis. Entonces hay meningitis bacteriana y hay meningitis en específico causada por listeria, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, estamos viendo, ¿no?, la meningoencefalitis, la bacteriemia. Quiero pasar esto un poquito rápido a la presentación de la meningitis listeriósica. En estos pacientes varía de insidiosa a fulminante. La persona puede fallecer. Y esto ocurre en quienes no tienen una buena respuesta inmunitaria. Por eso, tienen menoscabado su sistema inmunológico, y eso ocurre en estos grupos vulnerables de los que estoy hablando, ¿no? Y la enfermedad puede no ocurrir tras la ingestión del alimento contaminado, o solo puede prestar una gastroenteritis febril y aparecer tras un periodo de incubación. ¿Esto en quiénes? En quienes tienen una buena respuesta. Fíjense, frente a los otros que están inmunodeprimidos, en quienes tienen una buena respuesta inmunitaria, o sea, pacientes sanos, aquí simplemente pueden darse una gastroenteritis febril sintomática y luego, después, pueden mejorarse, porque tienen un sistema inmunológico fuerte, ¿no? Entonces, en pacientes que han sido sanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en lo que el paciente puede presentar? Fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, dolor abdominal, etc. Pero la enfermedad puede ser autolimitada, ¿ya? Esa es la gran diferencia a los pacientes inmunodeprimidos o vulnerables, ¿no? Entre las pruebas, el aislamiento del microorganismo en hemocultivos y líquidos cefalorraquídeos, de lo que les estaba hablando. La infección espontánea ocurre en muchos animales domésticos y salvajes, ejemplo, en rumiantes, también puede causar meningoencefalitis. Entonces, en otros animales más pequeños ocurre septicemia, y muchos fármacos antimicrobianos van a inhibir in vitro. Se han obtenido in vitro curaciones clínicas
Ya a partir de esos ensayos, curaciones clínicas con ampicilina, eritromicina, con trimestoprim, metronidazol, que es el clotrimazol, administrado por vía endovenosa, y las quinolonas, las fluoroquinolonas, las cefalosporinas, no son activas contra este microorganismo. La ampicilina más gentamicina sí suele recomendarse en su tratamiento, pero la gentamicina no entra en esa célula hospedadora que hemos estado hablando antes y puede no ser útil para tratar. Y aquí está el otro. No, vamos a salir otra vez. ¿Me confirmas si están por observar? No se está observando el video. No se está reproduciendo. Bien. ¿Se puede ver ahora? Sí se ve, doctora. Gracias. Doctora, disculpe. ¿Está reproduciendo el video? ¿Perdón? ¿Está reproduciendo el video? Porque, o Sí. sea, solo veo la pantalla y que dice osmosis.org, ¿sí? Y para poner play. Ah, ya. Ok, entonces. Vamos a ver. Me comenta. No, doctora. Bueno, por mi parte no, yo no veo nada. O sea, solo se ve la pantalla que estoy compartiendo, pero no. Doctora, tendría que poner el clic en play Darle play. para que se vea el Perdón, video.
No escuché. ¿Qué me dijeron? Tendría que darle clic en donde dice play para que se pueda ver el video. Solo parece como si se hubiera pausado. Ya. Sí, cuando le doy. A ver, ahí. Ahí se ve, doctor, ahí se ve. Listeria monocytogenes, or just L. monocytogenes, is a gram-positive bacteria that cause listeriosis. Listeria was discovered by a Scottish doctor, J. H. Pyrie, who named it in honor of a British surgeon named Joseph Lister. It's also called monocytogenes because when it was inoculated in rabbits, their monocyte levels increased. Alright, now L. monocytogenes is a rod-shaped bacteria with a thick peptidoglycan cell wall. So when gram-stained, it takes in purple dye, making it a gram-positive bacteria. It's catalase positive and oxidase negative, which means it produces the enzyme catalase, but not oxidase. L. monocytogenes is a facultative intracellular pathogen, meaning it can live both outside or inside of its host cells. It doesn't form spores, and it's facultatively anaerobic, meaning it can survive in both aerobic and anaerobic environments. Now, when L. monocytogenes is cultivated on blood agar medium, its colonies cause beta hemolysis, also called complete hemolysis. That's because it produces toxins called beta hemolysins, which hydrolyze the hemoglobin within red blood cells to transparent yellow-colored byproducts. L. monocytogenes is a motile bacteria with a very interesting way to move that depends on both its location and the temperature. In an extracellular environment, this bacteria moves by beating its flagella, creating a characteristic tumbling motility. But this is only possible at 37 degrees Celsius and below. That's because FLAA, the gene that codes for flagellin, which is the structural protein that makes up the flagella, becomes downregulated as the temperature rises up to 37 degrees Celsius. So above 37 degrees, there's reduced production of flagellin proteins, meaning no flagella being made, rendering L. monocytogenes non-motile. In an intracellular environment, L. monocytogenes moves by an actin-based motility. It starts with this bacteria producing a protein called actin assembly-inducing protein, or ACTA, which recruits small actin filaments at one end. As more and more actin filaments get recruited and polymerized behind the bacteria's end pole, the bacteria propels forward, like a rocket. L. monocytogenes is a foodborne bacteria, meaning people get infected when they eat contaminated food, especially unpasteurized dairy products and cold deli meats. And this bacteria is known to survive even at very low temperatures in the fridge. Once this bacteria gets into the gut, it uses its attachment proteins called internalins to attach to the host receptor proteins, like E-cadherin located on goblet cells of the intestinal mucosa. After attaching to the host cells, this bacteria is slowly engulfed by the cell membrane, which invaginates to form a sac on its inner side. The sac then separates from the actual cell membrane, forming what's referred to as an internalization vacuole. Inside the vacuole, Listeria releases listeriolysin O and bacterial phospholipases, which are enzymes that degrade the vacuolar membrane. This releases the bacteria in the host cell cytoplasm, where it starts using the host cell resources and food, and multiply into many identical bacterial cells by the process of binary fission, which means every bacterial cell splits into two identical copies. On a side note, if this sounds similar to mitosis, well, it is. But the term binary fission is used to describe division of prokaryotic cells, which don't have a nucleus, and therefore some steps in replication are different from mitosis. Inside the cell, L. monocytogenes moves around using the actin-propelled motility, and when it reaches the cell's membrane, it stretches it towards an adjacent cell. When it reaches the adjacent cell membrane, that one invaginates as well. So Listeria ends up wrapped in a double-layered sac. Then this sac pinches off inside the adjacent cell, as a double membrane vacuole. Inside the vacuole, Listeria releases listeriolysin O and phospholipases to break free into the cytoplasm, repeating the invasion process over and over to invade more adjacent cells and eventually get into the bloodstream. From the bloodstream, the bacteria spreads to other organs, resulting in disseminated listeriosis.
This is most commonly seen in people with weaker immune systems, like neonates, the elderly, pregnant individuals, and adults with immunocompromising conditions, like diabetes, malignancy, or an HIV infection. Under these circumstances, Listeria can affect the liver, resulting in a liver abscess, or move up to the brain through the blood-brain barrier to cause meningitis, which commonly occurs in neonates, the elderly, or adults with diabetes. The worst case scenario in pregnant individuals is if the bacteria crosses the placenta and gets to the fetus. This may result in a spontaneous abortion or stillbirth. If the fetus survives to term, it might be born with neonatal listeriosis, which can present with neonatal sepsis and meningitis. Now, when listeriosis is limited to the intestinal mucosa, it presents with signs of gastroenteritis like low-grade fever, diarrhea, and vomiting. With disseminated listeriosis, there's a high fever, muscle pain, and additional symptoms depending on what organs are affected. With liver abscesses, there might be abdominal pain and jaundice. And with meningitis, symptoms include headache, stiff neck, and altered mental status. Neonatal listeriosis classically presents with fever, respiratory distress, and a specific skin rash consisting of broadly spread, small, pale nodules referred to as granulomatosis infantiseptica. Diagnosis is done with cultures from a biological sample, which varies depending on symptoms. So a stool culture is done for gastroenteritis, a blood culture when bacteremia is suspected, cerebrospinal fluid cultures for meningitis, and amniotic fluid cultures are done to diagnose a transplacental infection. Imaging studies like an ultrasound or a CT scan can be useful to identify liver abscesses. Now, when listeriosis is limited to the gastrointestinal tract, treatment usually comprises of supportive measures like hydration and rest. Disseminated listeriosis, however, is treated with intravenous ampicillin combined with gentamicin. In people with contraindications to these antibiotics, specifically pregnant individuals, or those who are allergic to ampicillin, meropenem is a good alternative. Alright, as a quick recap. Listeria monocytogenes is a gram-positive, rod-shaped, facultative anaerobic and beta-hemolytic bacteria. It's also a catalase-positive and oxidase-negative, facultatively intracellular pathogen. Listeria has a tumbling motility in the extracellular environment, and actin-based motility intracellularly. Most commonly, it causes listeriosis in neonates, immunocompromised adults, and the elderly. Listeriosis can present with low-grade fever, diarrhea, and vomiting, which can worsen to high-grade fever, jaundice, and altered mental status in the case of disseminated listeriosis. Listeriosis is diagnosed using cultures, and imaging studies like a CT scan might help identify liver abscesses. Treatment is done with a combination of ampicillin and gentamicin, or just meropenem in pregnant individuals or those who are allergic to ampicillin. Entonces, hemos podido ver prácticamente todo lo que les estaba comentando yo. Está descrito muy bien en el videito. Por eso me gustaron esos dos videos, que resumen muy bien todo, ¿no? Y ahí se nota, y se dieron cuenta, la toma de muestra de una persona que está de espaldas y la toma de muestra que hacen de líquido cefalorraquídeo a nivel de columna, ¿no? Lo quedan y lo hacen, tienen que introducir una de un calibre ancho para extraer de la médula el líquido cefalorraquídeo y también en las otras formas. Entonces se observa muy bien todo lo que hemos venido conversando, ¿sí? Y este es un bacilo pues gram positivo, no esporulado. Y el último ejemplo que tenemos de este bacilo es de un bacilo gram positivo no esporulado, es el lactobacilo, ¿sí? De hecho vamos a decir poco porque se puede hablar más en práctica. También son bacilos que están en cadena, ¿no? Son bacilos largos, delgados, cortos y curvados, tienen una diferente morfología dependiendo de la especie.
La mayoría son los fermentadores muy comunes en productos lácteos, como los yogures, por ejemplo, y algunas cepas se utilizan en la preparación de productos derivados de la leche fermentada. Pero, ojo, no es lo único, también están a nivel de la microbiota del ser humano, por ejemplo, a nivel vaginal, otras especies. Lactobacillus acidophilus se usa en la producción de leche ácida, lactobacillus de Wetteny se utiliza en la producción de yogur, otras especies se utilizan en la producción de coles ácidos, forrajes girados y metrocidos. Normalmente resisten en condiciones ácidas y el resto de bacterias del ácido láctico pueden crecer bien a valores de pH tan bajos como 4. Naturalmente, justo relacionado con la producción de fermentación, ¿no? Y estos pueden obtenerse en cultivos que se puede propiciar su crecimiento en el laboratorio, en cultivos de enriquecimiento selectivo, a partir de productos lácteos y de material vegetal fermentado, con medios de cultivo ácidos que contengan carbohidratos. La resistencia al ácido le confiere una característica muy importante, ¿no? Porque se utilizan pues, para fermentaciones precisamente en las cuales decrece el pH, ¿no? Y favorecido por las características que le aplican a las bacterias del ácido láctico, ¿no? Entonces son responsables de las fases finales de la mayoría de fermentaciones de tipo. Casi nunca son patógenos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba que hay también una especie que es propia de la microbiota de la vagina, pero no está asociada por lo general a una enfermedad. Entonces casi nunca son patógenos. De esto vamos a ocuparnos solamente de algo breve, porque tenía previsto que al final de nuestra clase que se pudiera responder algunas preguntas, ¿no? Y lo tenía acá preparado, ¿ya? Hemos visto, voy a preguntarles ahora antes de dejarlos, porque voy a ponerles un cuestionario ahorita. Pero antes vamos a conversar. Bien. No están todos en el chat, pero bueno. Bien, hemos hablado de unos microorganismos, ¿no? En primera instancia, ¿de quién hemos hablado? A ver. Vibrio colorado. Ya. O sea, ese grupo de microorganismos, ¿qué son? De los que has mencionado tú, Alejandro. Gran negativo. Gram negativo. Gram negativo, no fermentadores, ¿no? Entonces, uno de ellos es Vibrio cholerae. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro microorganismo? Campylobacter. Campylobacter, ¿no? Y está asociado su nombre al sitio donde se ubica también, ¿no? Campylobacter jejuni, ¿no? Y el tercero de los no esporulados, gram negativos no esporulados, Helicobacter pylori, ¿no? Ya. ¿Podrían decirme alguna característica de uno de ellos? Una característica de cada uno de ellos. De Vibrio cholerae, por ejemplo. ¿Es un bacilo curvado? Ya, sí, como una coma, ¿no? Como una coma. Muy bien. A ver, otra característica a ver, Daniela. Sí, en el caso del vibrio, por ejemplo, forman biopelículas, los cuales he estudiado para patógenos ambientales. Sí, muy bien, bien. Y en el laboratorio, ¿en dónde se lo investiga? ¿Qué se usa para investigarlo en el laboratorio? Sheila. Se usa el medio TCBS. TCBS, ¿no? Sí, y tiene que dar amarillo. No era amarillo, oscureciendo verde, ¿no? Entonces, así, cositas que nos impactan en la mente, al repetirlas, se nos van quedando, ¿no? Y a ver, ahora características del otro, de Campylobacter jejuni. ¿Alguna característica? ¿Microrófilo?
Microaedófilo, ya. Muy bien. y bacilo curvado. También. ¿Y con qué formita? A ver, Sheila. Iba a hablar sobre el medio, es esquirro, que Esquina. contiene vancomicina, polimixina B y trimetoprim. No, Metoprim. no Metoprim. puse bien eso. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya. Muy bien. Está bien eso. ¿Qué más? A ver. Había oxidasa positivo y la catalasa también positivo, pero tiene que añadirle peróxido y si salen burbujas, ahí es cuando se ve, se Ya. confirma. La catalasa siempre es una pruebita que hay que hacerle en añadido del reactivo, ¿no? Abigail. Es susceptible a eritromicina, pero solamente en pacientes sanos. Ya. Muy bien. Muy bien. Ahora del tercer microorganismo. Productor de ureasa. Ya. ¿De cuál estamos hablando entonces ahorita? Helicobacter pylori. Pylori, tan conocido, ¿no? Muchas personas tienen Helicobacter, ¿no? Inclusive lo miden con cruces, ¿ya? Así como hacemos cuando nos reportamos, lo miden con cruces, cuánto Helicobacter, ¿no? ¿Y cuál sería el peligro si uno no le atiende a esta enfermedad, no atiende? ¿Qué causan en primer lugar el Helicobacter pylori? ¿Está asociada con qué? Con las úlceras gastritis, ¿no? Sí, la gastritis, las úlceras gástricas, claro. ¿Y qué tal si una persona no se atiende? Lo deja pasar allí. ¿Qué podría pasar? Cáncer gástrico puede ser. Sí, es un precedente de cáncer gástrico, está asociado, ¿no? Y a ver, la última que hemos estado viendo, que ya es un gran positivo, ¿Listeria? listeria, ¿no? Listeria. Muy bien. ¿Qué podemos decir de listeria? Y listeria monocitógenes, ¿eh? Puede sobrevivir a bajas temperaturas, pH bajo y también a cloruro de sodio. Bueno, a mucha sal. Sí, sí, concentraciones elevadas, ¿no? De fiebre de sodio. Sí. ¿Algo más que recuerden de ello? ¿Sí, Daniela? Sí, que también puede superar lo que es la preservación de alimentos y las barreras de seguridad. Ujú, ujú. Y también, ¿qué pasa con los neonatos? ¿Estarían protegidos si la persona se contamina, se infecta? ¿Una mujer embarazada o no? Puede causar el aborto a una. Sí, atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Y puede fallecer. Entonces, personas inmunodeprimidas están bien, es peligroso para ellas, ¿no? Pero será peligroso para las personas que tienen su sistema inmune fuerte. Sería leve. Sí, porque en esas personas incluso puede autolimitarse la enfermedad. Se pasan por todo el periodo de malestar, todo, pero luego recobran la salud, ¿no? Y muchas veces sin tratamiento. Bien, entonces como veo que todos han atendido, ahora yo les he preparado un formulario solo con 5 preguntas, ¿ya? Y tienen la oportunidad de sacarse una buena nota. Ahí les pongo el enlace en el chat. A ver, verifiquen si pueden entrar. Me confirman si pueden entrar. Sí, doctora. Muy bien, resuélvanlo. Eso es para 2 minutos, creo, ¿ya? Para que tengan una nota allí.
Está bien sencillo, rapidito lo tienen que resolver, ¿ya? Es un regalo para que ustedes puedan generar una nota y aprovechamos que ya repasamos esta clase. Ya muy bien, ya están entregando. Ya, a ver quién más se anima porque ya lo voy a cerrar. Todos tenían la oportunidad de generarse una nota. Otro momento, por favor. Ya. Listo. Ya. Muy bien. Bien. Disculpen que no tengo acceso a la cámara, no sé si porque estoy usando muchos recursos. Porque he estado con acceso. Bueno, bien, hemos culminado con la clase, ya. Nos estamos viendo Dios mediante mañana, esperemos que todas las cosas se vayan normalizando. Ante las circunstancias, en la facultad se están tomando las mejores decisiones para no desaprovechar nuestro tiempo, ¿no? Las cosas tenemos que tomarlas como se vayan presentando, pero la universidad no puede parar, ¿no? Y las actividades académicas tampoco. Entonces, hoy día hemos aprovechado con nuestra clase y el examen se posterga para la próxima semana, para el día lunes. Y en ese examen yo creo que todos van a sacar 20, porque están tan preparados ya para esa fecha que no habría ninguna duda, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos estamos quedando acá, estamos terminando un poquito pasada la hora, son las 10 ya. Ya quedamos así y nuestras prácticas esta semana normales, todo, Dios mediante que todo se solucione mañana y estamos en la universidad, ¿ya? Creo que iba a tomarle, ya, a los que tengo que tomarles algún pasito que deben, ¿no? Esas participaciones pueden acercarse al mediodía ahí a la oficina en microbiología para que puedan subsanar eso.
de Sheila, por ejemplo, me acuerdo, ¿ya? Sí, doctora, ¿qué día? ¿Los lunes? Mañana martes. ¿Mañana? Sí. Ya. ¿Ya? A partir del mediodía pueden buscar, ¿ya? Ya. Ya, muy bien. Que tengan un buen día, que aprovechen al máximo este día también para todas sus actividades académicas ahora en casa, ¿ya? Muy buenas tardes. Gracias, profesora. Buenos días, doctora. Estoy de tarde yo. Chao, chicos. Gracias, Chao, chicos. doctora.